Noches, muchachos. ¿Se me Buenas escucha, no? noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Vamos a empezar con la clase. ¿Se ve la presentación, chicos? Sí, profesor, sí. Bien, vamos a empezar entonces con el marco lógico. A ver, ¿me pueden decir qué vimos la clase pasada? Alejandra, ¿estás? Alex. A ver, ¿me pueden decir qué vimos? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí le escuchamos, profesor. Bien, estábamos, como ya les estaba indicando la clase pasada, muy bien, Heidi, estábamos viendo el árbol de causa y efecto y también el árbol de fines y medios, ¿no? ¿Qué, qué me pueden decir de el árbol de causas y efectos y el árbol de fines y medios? Muy bien, como dice Heidi, primero se define un problema o se identifica una problemática y a partir de eso se trabaja el árbol de causas y el árbol de efectos, ¿no? Las causas van en la parte inferior y el efecto y los efectos finales van en la parte superior. Y del árbol de causas y efectos pasamos al árbol de fines y medios. ¿Cuál es la diferencia entre el árbol de causas y efectos y el árbol de fines y medios? A ver, ¿quién me puede decir? Ya sea con el micro o escribiéndolo en el chat. Los escucho o los leo. A ver, Heidi. Claro, Alex. Sí, o sea, sí se identifica el problema, pero en los fines y medios el problema pasa a ser un objetivo, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, claro. Pasamos de un árbol de problemas a un árbol de objetivos. Las causas, ¿qué serían? ¿Fines o medios?
Medios, profesor. Ajá. ¿Y los efectos? Fines. Muy bien. Entonces, a partir de la identificación de estos medios y de estos fines, ya podemos estar formulando nuestro marco lógico, que es lo que nos va a conducir a formular un proyecto social, ¿no? Entonces, vamos a ver que nosotros tenemos 3 etapas en la formulación y evaluación de proyectos sociales. La preparación, la ejecución y la operación, ¿no? En la preparación, lo que se hace es trabajar un aprendizaje, ¿no? ¿Sí? Y se hace una evaluación ex ante, ¿ya? La herramienta que nosotros utilizamos en la etapa de la preparación, ¿no? Es justamente los instrumentos de análisis económico financiero, ambiental e institucional, el diagnóstico de la evaluabilidad y el listado de los datos de referencia. Pero estos se derivan de lo que se conoce como el marco lógico, ¿ya? Entonces, el producto resultado de este proceso de preparación es que se diseñe un proyecto mejorado y que sea susceptible de evaluación, ¿ya? Luego de hacer esta evaluación ex ante, nosotros vamos a hacer una evaluación intra y post, que justamente se hará en la etapa de la ejecución, ¿ya? Para eso nosotros vamos a trabajar como herramientas la matriz de marco lógico, el seguimiento o el monitoreo de la ejecución de este proyecto, porque estamos en la etapa de ejecución, y la evaluación intermedia de la ejecución, ¿no? Entonces, y en la etapa de operación, lo que ya se trabaja ya no es un aprendizaje formativo que está en el antes y en el durante, sino que va a ser un aprendizaje sumativo que está dentro del después, ¿ya? Y por ende, la evaluación ya no es ni ex ante, ni intra y post, sino es ex post, ¿ya? Y acá vamos a trabajar la evaluación post y la evaluación ex post o de impacto, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un marco lógico, ¿ya? Lo que nosotros vamos a trabajar son 4 filas y 4 columnas, ¿ya? El enunciado del objetivo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, ¿ya? Teniendo en cuenta los fines, los propósitos, los componentes y las acciones, ¿ya? Esto lo vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué cosa es un fin? El fin es la contribución al logro de un objetivo de largo plazo, ¿ya? Y este fin se relaciona con el fin último del árbol de objetivos, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos los efectos y teníamos el efecto último que se convirtió en el fin último en el árbol de medios y fines? Bueno, este fin es justamente el fin último del árbol de objetivos. Y nosotros planteamos una pregunta que vamos a tener que responder, que se llama ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Entonces nosotros, por ejemplo, veíamos en el árbol de fines y medios que el fin último, por ejemplo, era mejorar la calidad de vida de los pobladores de tal sitio, ¿no? Ese sería, por ejemplo, el fin último. Muy bien. Luego tenemos el propósito, ¿ya? Y el propósito no es más que otra cosa que el objetivo central del proyecto, que de una u otra manera responde, ¿no?, a la pregunta de por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios, ¿ya? Luego entran los componentes y las acciones. Los componentes van a ser los bienes y o servicios concretos que el proyecto va a producir.
y se relacionan con los medios de primer nivel que están en el árbol de objetivos. Entonces, el componente responde a la pregunta de qué se va a entregar en el proyecto. Y las acciones, ¿sí?, son aquellas que se plantean para lograr cada uno de los componentes y se asocian con las acciones que se considera en el proyecto. Y la pregunta que se debe de responder es: ¿qué activos se crearán o se modificarán en el proyecto? Toda la información que nosotros necesitamos para poder llenar las filas del marco lógico salen del árbol de fines y medios. Tanto el fin último como el objetivo central, como los medios de primer nivel, como las acciones. ¿Ok? Aunque estas últimas van a ser más específicas, ¿no? Ahora, no solo tenemos las filas, acuérdense, ¿no?, que es fin, propósito, componente y acciones, sino que también nosotros tenemos el enunciado del objetivo, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de resumen de los objetivos, es la narrativa de los diferentes niveles de objetivos. Los indicadores es la expresión cuantitativa del objetivo, ¿sí?, en términos de cantidad, calidad, tiempo y beneficiario, ¿ya? Luego están los medios de verificación, que son las fuentes de información que nosotros vamos a necesitar construir para verificar que se está logrando un indicador y por ende se cumple un objetivo. Posteriormente están los supuestos, que son las condiciones que se tienen que dar en el entorno para que se dé el éxito del proyecto y se asocian con los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve plantear este marco lógico que vemos aquí? Básicamente, la utilidad está en la formulación y evaluación del propio proyecto social. Es decir, va a verificar la lógica causal en la definición del proyecto, ¿sí?, en el sentido de la identificación del problema, de sus necesidades, de sus objetivos, de los medios que se van a utilizar para lograr los distintos niveles de objetivos. Y desde el punto de vista de la evaluación, porque nos va a pedir revisar que se hayan definido, ¿no?, los indicadores en tanto los atributos de cantidad, calidad, tiempo y beneficiario, ¿ya? Que acá ya estamos hablando no ya de la identificación del problema, sino de la formulación y de la evaluación de las propias acciones. Entonces, vamos a ver cómo este marco lógico nos ayuda a la ejecución del proyecto. Ya hemos visto cómo el marco lógico ayuda a la formulación y a la evaluación. Ahora vamos a ver cómo nos va a ayudar al tema de la ejecución. Básicamente nos va a ayudar para conocer cómo está progresando la intervención en términos del cumplimiento de los plazos, la ejecución de los costos, las metas físicas, ¿no es cierto?, de acuerdo con lo planificado en el documento técnico viable, ¿no? También nos va a ayudar a identificar los posibles cuellos de botella o problemas con los que yo me voy a encontrar en la ejecución del proyecto, ¿ya? Y el marco lógico también me va a ayudar a la toma de decisiones sobre ajustes en la ejecución del proyecto de acuerdo a la conveniencia. ¿Ok? Ahora,
cuando hablamos de cuál es la utilidad del marco lógico respecto a la evaluación y al funcionamiento, vamos a ver que nosotros lo podemos traducir en 5 conceptos fundamentales, ¿ya? El primero es la pertinencia, que es la medida en que los objetivos de un proyecto de inversión son coherentes con el cierre de las brechas prioritarias, ¿sí? Establecidos en el PMI, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa el PMI? Chicos, Producto Bruto Interno. ¿cómo? Es el programa multianual de inversiones, ¿ya? ¿Estamos? O sea, se supone que este proyecto de inversión social tiene que estar o tiene que ser coherente con lo que de una u otra manera está en la programación multianual de las inversiones, ¿no? Y con las necesidades de los beneficiarios, ¿sí? Dado de un contexto nacional, regional y local, ¿no? Acorde con los objetivos estratégicos de desarrollo nacional o del desarrollo sectorial, regional o local, ¿ok? Luego hablamos de la eficiencia, ¿ya? ¿Qué es la eficiencia? Es la medida en que los recursos o los insumos se han convertido económicamente en activos, ¿sí? O el output, ¿ya? Es decir, la eficiencia va a ser la relación que existe entre un recurso y un activo que se genera. O sea, entre un input y un output. ¿Ok? Otra vez, tiene que haber un insumo a partir de los recursos que usa el proyecto y tiene que haber una salida que es generada por el activo que está generando la ejecución del proyecto. Luego está la eficacia, ¿ya? Que es la medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos del proyecto y se asocian con el propósito y los fines directos. Luego está el impacto y la efectividad, que son los cambios a largo plazo, que pueden ser positivos o negativos, asociados con el efecto final del proyecto. ¿Cuál sería el efecto final del proyecto? Aquel que se logra con el fin último. ¿Ok? Y por último, la sostenibilidad. ¿En qué medida, no? Los resultados se van a dar en función a continuidad de la generación de los beneficios que se han planteado en el proyecto de inversión, pero en el largo plazo, ¿sí? Desde la fase de funcionamiento hasta su etapa de ejecución, ¿no? Y se asocia con el mantenimiento de las capacidades de la unidad productora o productiva para proveer los servicios que justamente van a solucionar el problema que nosotros hemos planteado, ¿no? Y que van a ser utilizados por los beneficiarios. No nos olvidemos de que nosotros estamos planteando el proyecto de inversión pública a partir o desde la perspectiva de la demanda, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo vamos a elaborar el marco lógico? ¿Ya? El marco lógico se trabaja de abajo hacia arriba, ¿ya? Vamos a poner un resumen narrativo
de las actividades, los componentes del propósito y del fin. ¿Ok? Y luego vamos a empezar a subir en diagonal, es decir, indicadores de las actividades, medios de verificación de las actividades, los supuestos al ejecutar las actividades que van a cumplir los componentes. Los componentes tendrán indicadores, medios de verificación y supuestos para cumplir con un propósito. El propósito tendrá indicadores, verificación, medios de verificación y supuestos para cumplir el fin último. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la ruta, ¿no es cierto? Tenemos que empezar a plantear o hacer un análisis de los involucrados, ¿sí? Identificar el problema, ¿no es cierto? Luego, trabajar con los objetivos. Ya sabemos de que el análisis del problema es el trabajo que nosotros ya hemos hecho en el árbol de problemas. Luego, ese mismo árbol de problemas, ¿sí? Lo pasamos con otra forma de redacción para trabajar el análisis de los objetivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y de esa manera, trabajar la estructura analítica del proyecto, ¿sí? Luego empezamos a trabajar la matriz del marco lógico, como ya le hemos dicho, trabajamos los objetivos, los indicadores, los medios de verificación y las hipótesis o supuestos, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos acá a tener un video que quiero mostrarles para que más o menos ustedes tengan una idea más clara de lo que estamos hablando. Buenos días, emprendedor, emprendedora proyectista. Bienvenidos a la Escuela de Proyectistas. Mi nombre es Yulisa Sotil y soy la directora de este canal de YouTube, Escuela de Proyectistas. El día de hoy, cómo desarrollar un excelente marco lógico de tu proyecto. Hemos dicho muchas veces que la consistencia es uno de los atributos más importantes de un proyecto de inversión. ¿Qué más que el marco lógico para ayudarnos a verificar esa consistencia en el proyecto que estemos desarrollando? Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal, que la comunidad de proyectistas, emprendedores, emprendedoras tiene que seguir creciendo. Somos casi 1000. Además, tenemos un Facebook en el cual publicamos masterclass gratuitas, mucha información de interés para formuladores, universitarios y toda. Empezamos. ¿Qué es el marco lógico? Es una herramienta que resume la información esencial que permite establecer la coherencia y consistencia del proyecto. Vamos a la gráfica para poder identificar cuáles son estos componentes del marco lógico. Tiene 4 filas. La primera es el fin, el propósito, los componentes y las acciones. Además, presenta 4 columnas, donde tendremos la descripción de los objetivos, indicadores, medios de verificación, así como también los supuestos del proyecto. Esta es entonces el esquema de matriz de marco lógico. Vamos a empezar con el fin. Es ese objetivo de desarrollo que persigue nuestro proyecto. Además,
también corresponde a ese impacto en la sociedad. Si nosotros vamos al árbol de medios y fines, corresponde al fin último, a esa cajita en la parte alta de nuestro árbol de medios y fines. Este tiene que responder a la siguiente. Son los beneficios, el impacto que recibirán los beneficiarios y la sociedad por la ejecución de nuestro proyecto. Eso que corresponde al fin último es lo que debe escribirse en la acápite de fin del marco lógico. El propósito es el resultado o cambio esperado con el proyecto de inversión. En nuestro árbol de medios y fines corresponde al objetivo central. Eso es lo que tenemos que redactar en el acápite de propósito de nuestro marco lógico. Los componentes son los productos, bienes, servicios que van a ser generados por el proyecto. Por ejemplo, estos proyectos de instalaciones, equipamiento, ya sea también intangibles, un software, un sistema de información, las capacidades, sean estas dirigidas a la población beneficiaria o a las autoridades que serán las que gestionen en la fase de funcionamiento del proyecto. En nuestro árbol de medios y fines corresponde a los medios de primer nivel. Como se muestra en pantalla, luego estos van a representar lo que corresponde a los componentes de nuestro marco lógico. Las acciones del proyecto son las acciones que se desarrollarán para poder obtener los productos que corresponden a cada uno de los componentes de mi proyecto. Estas acciones corresponden al planteamiento que hemos desarrollado en el módulo de identificación, en el árbol de acciones, cuando hemos concluido el árbol de medios y fines. Ojo, que estas acciones también podrían verse modificadas, mejoradas por los componentes de tamaño, localización, tecnología que se ve en el planteamiento técnico. Si te interesa conocer más sobre el planteamiento técnico, no te olvides que tenemos un video en el canal sobre los 3 ejes del planteamiento técnico que te lo dejamos aquí en pantalla. Existe una lógica vertical en la columna de objetivos que expresa la relación causa-efectos del proyecto de inversión, de toda la propuesta de valor del proyecto de inversión. El logro de las acciones permite alcanzar los componentes del proyecto. Que realicemos los componentes nos presenta la opción de desarrollar, de obtener el propósito que quiere el proyecto. Y si logramos este propósito, contribuimos con los objetivos de desarrollo, este impacto en la sociedad que corresponde al fin último. Ahora pasamos a explicar el resumen de objetivos. Es la narrativa de los distintos niveles de objetivos, como se muestra en el cuadro. Los indicadores son la expresión cuantitativa de los objetivos. Considera 4 atributos muy importantes: la cantidad, la calidad, el tiempo y el beneficiario. Los medios de verificación son las fuentes de información para construir indicadores y verificar el cumplimiento de objetivos. Así, por ejemplo, tendremos indicadores, dependerá si estamos en un objetivo o estamos en el fin o de repente en algún componente. Por ejemplo, si estamos en algún proyecto de recuperación de ecosistemas a nivel del propósito, podremos tener, por ejemplo, que los indicadores estarán expresados en hectáreas. La última columna que expresamos es la de supuestos, que son las condiciones que deben existir para el éxito del proyecto. Se asocia con los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos. Es muy importante colocar supuestos que realmente hayamos identificado en el proceso de formulación. Por ejemplo, el logro de los recursos financieros, tanto para la ejecución
como para la operación y mantenimiento del proyecto, el logro de los arreglos institucionales del proyecto. No hay que olvidar que muchas veces el supuesto más fuerte puede ser el eslabón más débil del proyecto. Por ende, hay que mirar que realmente estos supuestos sean alcanzables, que no nos generen incertidumbre y demasiado riesgo en el proyecto de inversión. Otro supuesto que también podemos identificar es la participación activa de los beneficiarios en las diferentes capacitaciones, sensibilización, pasantías que se desarrolle para llevar a cabo con éxito el proyecto y tener la viabilidad social. Bueno, hemos terminado con todo esto, hemos explicado cuáles son estas partes del marco lógico del proyecto, sus filas y sus columnas, y qué relación tienen con el árbol de medios y fines. No se olviden que tenemos un video en el canal con el árbol de problemas, que es el árbol del cual se obtiene el árbol de medios y fines. Lo vamos a colocar aquí en pantalla para que todos ustedes puedan acceder a él. Es muy importante que interactuemos en esta comunidad de proyectistas para aprender unos de otros, de los diferentes sectores en los que ustedes desarrollan su experiencia profesional. Si les Bien, ahora vamos a plantear un ejemplo, ¿ya? Para que más o menos ya nos ubiquemos respecto a cómo se hace esto. Sé que ahorita puede parecer un poco engorroso, pero la verdad que no lo es. ¿Ok? Presten atención. contenidos, danos un like y suscríbete al canal, que la Escuela de Proyectos. Tenemos muchos materiales más, estamos comunicados de una manera de dudas. Empezamos. Con relación al fin, corresponde a el alumno tiene la oportunidad de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y esfuerzos. No olvidar que este corresponde al fin último del árbol de problemas. Como indicador, que es el resultado de este fin último, corresponde a 80% de los alumnos de tercer grado comprenden lo que leen y aplican operaciones aritméticas sencillas luego de 5 años de ejecutado el proyecto de inversión. Recalcar que tenemos las características de un adecuado indicador. Hay una cantidad, 80%. Se menciona adicionalmente una calidad, obviamente, que es que comprenden lo que leen y aplica operaciones aritméticas. Hay una temporalidad, luego de 5 años de ejecutado el proyecto de inversión, lo que lo hace un indicador correcto, bien identificado. El método de verificación es el resultado de las evaluaciones de la Dirección Regional de Educación. Fíjense que generalmente los indicadores que corresponden al fin último son indicadores que no pertenecen a documentos técnicos del propio proyecto, sino muchas veces de una instancia superior. En este caso es la Dirección Regional de Educación. A nivel de fin no se colocan supuestos, los supuestos únicamente se colocan a nivel de propósito, porque hay un efecto que el supuesto de propósito corresponde a nivel superior, es decir, también al del fin. Con relación al propósito, la población escolar de la institución educativa atendida en condiciones seguras y con buenos estándares de calidad. Esto corresponde al propósito, es decir, al objetivo central del árbol de medios y fines. Fíjense la correspondencia que existe entre el instrumento árbol de medios y fines y el marco lógico del proyecto.
Por eso se ha indicado que no se debería este marco lógico redactar al final del estudio, sino de manera paralela en el proceso de formulación. Como indicador se tiene que el 100% de los alumnos considera que los servicios son buenos desde el primer año de operación del proyecto de inversión. También este indicador tiene cuantificación y además temporalidad. El 100% de los factores físicos se mantienen en buenas condiciones desde el primer año de la operación del proyecto de inversión. Dos indicadores para este propósito. Como medio de verificación del primero, encuestas anuales a los alumnos y padres de familia generadas por la UGEL y reportes anuales de especialistas de la UGEL. Como supuesto, tenemos los padres de familia colaboran con brindar en su hogar un ambiente propicio para el desarrollo del alumno y el 100% de los docentes tienen evaluaciones de la Dirección Regional de Educación y de la UGEL. Fíjense que un adecuado identificación de supuestos me dice si es que el formulador entiende adecuadamente el proyecto, los stakeholders y como hemos mencionado en general el análisis del entorno que siempre debemos desarrollar con relación al proyecto. Otros supuestos que se han identificado es el mantenimiento y reposición del 100% de los equipos inmobiliarios realizado cada 3 años, es decir, que se mantienen las condiciones de operación y mantenimiento del proyecto. Con relación, luego pasamos obviamente del fin al propósito, luego los componentes. El componente correspondiente a infraestructura física adecuada y suficiente con mobiliario y equipamiento en buenas condiciones. En ella tenemos los siguientes indicadores. El terreno se encuentra disponible, localizado en zona que sigue calificada con peligro bajo ante el inicio de la ejecución del proyecto. Y el segundo, infraestructura construida de acuerdo con las disposiciones del RNE y las normas técnicas para el diseño de locales educativos al finalizar el primer año de la fase de ejecución. Además, en este caso se presentan los siguientes medios de verificación: informe de inspección técnica generado antes del inicio de ejecución del proyecto de inversión, informe de supervisión de los expedientes técnicos y de las obras generadas durante la ejecución del proyecto. Todas estas primeras bloques corresponden básicamente al terreno y la infraestructura física. Luego aparece otro indicador más relacionado con el equipamiento inmobiliario, que corresponde a 3.250 unidades de mobiliario para alumnos y 10 juegos de mobiliario y equipo para docentes renovados y completos al finalizar la construcción de la institución educativa con las especificaciones del Minedo. También en este caso se presenta un indicador de reportes de adquisiciones generadas por la oficina de logística en cada proceso. Fíjense que las medios de verificación corresponden a informes de inspección, informes de supervisión, reportes de adquisiciones y como el siguiente también, acta de recepción de obra y transferencia a la UGEL. Es decir, todos aquellos documentos que permitirán en una potencial evaluación intermedia o evaluación ex post realizar la verificación de que este componente se ha ejecutado de acuerdo al resultado o indicador presentado en el marco lógico. Otros componentes que se presentan es la comunidad educativa está organizada y conoce sobre el desarrollo integral del alumno. Como indicador, 10 comités de padres de familia constituidos y capacitados. Nuevamente, el medio de verificación es los informes de la dirección de la institución educativa generados cada año. Luego tenemos como componente 3 el sistema de evaluación de docentes funcionando. Al mes 6 de ejecución del proyecto se instala el sistema de evaluación docente. Esto corresponde al indicador del proyecto.
Luego, como medio de verificación, tenemos informes de la UGEL al finalizar el 6º mes de ejecución del proyecto. Con relación a las acciones, tenemos la construcción de la infraestructura de la institución educativa en una zona de bajo peligro que cumpla las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y de normatividad del sector educación al respecto. Como indicador tenemos el local construido con área de 1.000 metros cuadrados en un plazo de 12 meses a un costo no mayor de 6.3 millones de soles. Cabe recalcar que a nivel de acciones, además de tener una cuantificación a nivel del indicador general y la temporalidad, además le añadimos el costo. A este ejemplo, tenemos que se le ha asignado un costo no mayor de 6.3 millones de soles. Además, el medio de verificación es el resumen de la obra de liquidación al término de la ejecución del proyecto de inversión, al igual que los informes mensuales de la supervisión durante el periodo de ejecución. Como supuestos, obviamente hemos hablado de que los supuestos están relacionados con el entorno. El precio de los materiales de construcción no superan el 10% de variación respecto al promedio de los 3 últimos años. Una variable del entorno, seguramente esta es una variable crítica, que en su momento probablemente ha sido posible utilizarla para el análisis de sensibilidad. Otra acción, adquisición de mobiliario y equipos. Con relación a ello, el indicador que tenemos es equipos inmobiliarios adquiridos según el listado contenido en el estudio que sustenta la viabilidad antes de terminada la construcción del nuevo local a un costo no mayor de 0.97 millones de soles. En todo caso, como se hace referencia a un listado, obviamente por eso es que no contempla la temporalidad absolutamente este indicador. Cabe mencionar que este ejemplo presentado es el que se consigna en la guía general del MEF, pero siempre es preferible que todo documento, todo indicador presente temporalidad, presente cantidad y un monto. Medios de verificación, copias de las facturas y reporte de la dirección de la institución educativa al culminar la ejecución del proyecto. Nuevamente, como supuestos, precio de los equipos inmobiliarios no superan el 15% de variación respecto al promedio de los 3 últimos años. El objetivo, implantar un plan de mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión. Eso corresponde a una acción, el indicador, un plan de mantenimiento elaborado y aprobado por la dirección de la institución educativa y la UGEL al finalizar la ejecución del proyecto de inversión a un costo de 50.000 soles. Medio de verificación, documento de conformidad del plan elaborado y el supuesto, el compromiso de las autoridades. Un excelente marco lógico presenta estas características. Una articulación muy estrecha entre el árbol de problemas, en especial el árbol de medios y fines, y el marco lógico a nivel del fin, el propósito y los componentes. Además, los indicadores tienen cantidad, calidad, temporalidad y en algunos casos, como hemos visto de las acciones, presentan una valorización. Los indicadores, los medios de verificación corresponden a documentos, reportes, informes, resúmenes, facturas, documentos de conformidad. Generalmente, a partir de propósito en adelante o a veces de componente en adelante, es decir, componente y acciones, generados por el propio proyecto. Generalmente el propósito y en especial el fin son documentos que no en estricto están siendo elaborados por el proyecto, sino por una autoridad superior al proyecto. Los supuestos corresponden al análisis de los stakeholders, del entorno y de todas aquellas variables críticas que seguramente han sido objeto de sensibilización y que requieren de
mantenerse en una estabilidad para que las condiciones del proyecto puedan favorecer el cumplimiento del propósito. No olvidar que el supuesto más débil a veces es el que hace realmente que el proyecto pueda no ser exitoso. O lo que decimos, el supuesto más fuerte es el eslabón más débil de nuestro proyecto. Es decir, ese supuesto que asumimos como verdad absoluta muchas veces hace que el proyecto no sea real, como por ejemplo decir que tenemos operación y mantenimiento asegurado y en la práctica eso no se da. Con todo ello hemos concluido este ejemplo del marco lógico que esperamos de mucho más claridad de cómo se redacta y cuáles son los principales conceptos que se aplican en este tipo de documentos. ¡Excelente, proyectista! Ahora vamos a la pizarra de proyectista. ¿Ok? En la pizarra de proyectista vamos a dejarles una pregunta. ¿Cuáles son las características que debe tener el indicador para que éste sea realmente expresado de una manera correcta? Y déjenos en comentarios 2 ejemplos de indicadores correctamente redactados. ¡Excelente, proyectista! Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like. Bien, entonces el tema es coherencia y consistencia, ¿ok? Y tener en cuenta el tema de los indicadores. Ya saben que los indicadores deben de tener 3 componentes, ¿no? Cantidad, ¿no es cierto? Temporalidad. Y cuando hablamos de las actividades, cantidad, temporalidad y costo. ¿Ok? Bien, sigamos entonces. Entonces, ya sabemos, ¿ven mi pantalla, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Sí, profesor. Entonces, miren, aquí establecemos la relación entre el árbol de medios y fines con el marco lógico, ¿ya? El fin será el fin último, ¿ya? Lo que va arriba, acá, arriba, ¿sí? El propósito es el objetivo. Los componentes son los medios de primer nivel y las actividades son las actividades que tenemos que realizar para lograr cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos el fin, ¿sí? Tenemos los indicadores. Acá, por ejemplo, se le ha puesto una meta final, ¿ya? Y los resultados parciales. Esto de meta final y resultados parciales, teniendo en cuenta de que puede haber una metodología de semaforización y en donde se van a hacer controles durante el proceso de implementación, ¿no? Si no, lo trabajan así nomás con las columnas que ya hemos estado hablando en la presentación anterior al video. Acá, por ejemplo, tienen los propósitos, ¿ya? ¿El propósito de dónde sale, chicos? ¿Se acuerdan? Del objetivo. Muy bien, del objetivo. Entonces, estos indicadores serán los indicadores relativos al propósito, o sea, al objetivo. ¿Ya? Y acá tenemos la manera en cómo se van a cuantificar estos indicadores. Acá nos faltaría una columna. ¿Cuál es la columna que faltaría? Los supuestos, ¿no es cierto? Acá tienen un ejemplo de los componentes. ¿Ya?
Entonces, los componentes para lograr ese objetivo. No nos olvidemos de que los componentes salen de los medios de primer nivel. Entonces, acá tenemos los indicadores que nos van a ayudar a medir el logro del primer componente y los indicadores que me van a ayudar a cumplir el segundo componente. Profesor, ¿cuántos indicadores deben de haber? Puede haber uno, como pueden haber 50. Eso dependerá de la complejidad del componente. Igual, acá tienen la meta final y los resultados parciales al año 1 y al año 2. Como les digo, esto de acá es opcional, ¿no? Y acá faltarían los supuestos. Y acá tenemos las actividades, ¿no? Estas actividades se derivan de los componentes, es decir, tendrán que poner un grupo de actividades relacionados con el componente 1, ¿sí? Estamos, por ejemplo, acá, ¿no? Dice el componente 1, viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del proyecto. Ese es el componente 1. Entonces acá tenemos las actividades realizadas o relacionadas, perdón, a ese componente. Y si ustedes se dan cuenta, aquí ya no solo hay un tema de temporalidad y un tema de cuantificación, sino sobre todo hay un elemento de costo, ¿no? Presupuestal. En las actividades ya entran a tallar los presupuestos, ¿no? El dinero. ¿Ok? Muy bien, entonces, por ejemplo, aquí ya tienen todos los elementos que debemos de tener en cuenta, ¿no? Fines, propósitos, componentes y actividades. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa es lo que ustedes deben de presentar en su producto académico número 3? ¿Ya? En su producto académico número 3, ustedes lo que van a hacer es identificar un problema, describir y fundamentar un poco ese problema y luego hacer su árbol de problemas, su árbol de objetivos y su marco lógico. Árbol de problemas entendiéndose como el árbol de causa y efecto. El árbol de objetivos entendiéndose que es el árbol de fines y medios. Y el marco lógico relacionando el árbol de fines y medios con la estructura que ya hemos expuesto. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna consulta, muchachos? Profe, una consulta. ¿Es en ese orden que tenemos que hacer el árbol de problemas, el árbol de objetivos y Claro, el marco primero lógico? es el árbol de problemas, porque lo que tú haces es identificar el problema, sus causas y sus efectos. A partir de ese árbol de problemas, tú vas a empezar a redactar ese árbol de problemas y convertirlo en un árbol de objetivos, porque en realidad el objetivo es la solución al problema, ¿no es cierto? Entonces, primero es el árbol de problemas, luego es el árbol de objetivos y luego es el marco lógico. Ok, gracias, profe. Ok. Profesor, buenas noches. Disculpe, una consulta. Sí. Mencionaba usted la guardia, la clase anterior, que es de una de las empresas de lo que hemos trabajado, ¿verdad? En el PA2, ¿correcto? No ¿O es he mencionado cualquier eso. otro tema? Es un problema social. Ahora, si es que ustedes en una de las empresas que han trabajado identifican que uno de los stakeholders tiene un problema y esta empresa tiene impacto social, pueden coger eso, pero no necesariamente. Y es solo un problema, no es que ya van a ser 5, solo van a trabajar uno. Ok, profesor, muchas gracias. No se olviden que tienen que trabajar en grupo
y que solo una persona tiene que enviar el trabajo. Yo estoy bajando puntos a los grupos en donde más de uno ha enviado el trabajo. Profesor, buenas noches. Una consulta. La rúbrica del PA3 indica a marco lógico 1 y marco lógico 2. Sí, no, solo van a trabajar el marco lógico 1. Ah, ok, perfecto. El marco lógico 2 se refiere a trabajar a más detalle el marco lógico 1, pero dada la naturaleza del curso y el tiempo que ustedes disponen, solo van a trabajar el marco lógico 1. Ah, ok, Dígame, correcto, Raúl. entiendo. Claro, porque el 2 entraba ahí el tema de presupuesto, ¿correcto? Ujú. Ah, ya. Ya, bueno, Profesor, gracias. profesor, disculpe, sin salirme del tema. Profesor, una consulta. La vez pasada indicó algunos colegas que no tenían nota. En mi grupo, la gran parte no tiene su nota del PA1 y eso, en este caso ya, ¿falta todavía o usted lo va a regularizar eso? Disculpe la confianza. A ver, Raúl, el trabajo grupal es grupal, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, la nota es grupal, ¿cierto? Sí, profesor, pero mi Ya, grupo ¿tu no grupo tiene tiene nota. nota? ¿Tu grupo tiene No, nota o no profesor. tiene nota? ¿No En mi tiene nota tu caso, grupo? mi grupo tiene una nota como representante, mi grupo tiene, pero de manera personal tengo dos, tres Por eso, colegas pero que Raúl, eso ya lo hemos explicado, Raúl. A ver, sí, le he yo no sé escuchado, por yo qué le he ese es un escuchado, tanto problema. le estoy A ver, consultando, profesor, yo no sé por qué ese es el problema de la ustedes. nota es grupal. Entonces, si la nota es grupal y usted en su grupo, ¿usted ha subido el trabajo, Raúl? Sí, profesor, sí he subido el trabajo. Ya. ¿Cuánto es la nota que tiene usted? Bueno, 19, profesor, disculpe. Ya. Si usted tiene 19, cuánto tienen los de su grupo? Casi todos 19, porque 100%, profesor. Ya. Entonces, eso quiere decir que sus compañeros tienen nota o no tienen nota. En su, en su, en su registro no, profesor, en su banner no está ¿En y el registro tampoco de quién? ¿En mi registro o en el registro en de ellos? en el banner, profesor, en el registro de ellos tampoco. Por eso, pero yo ya les he explicado más de una vez y también les he explicado en que ustedes no van a figurar hasta que se suba en el registro oficial, pero todos tienen nota. En mi registro auxiliar todos tienen nota. Ya, profesor, gracias, muy amable. Ya, listo. Bien, ahora volviendo al tema del que estamos tratando, ¿alguna otra pregunta, chicos? Dime, Heidi. Profesor, buenas noches. Una consulta respecto a la definición del problema. ¿Tenemos que Ajá, delimitarlo? Porque usted en la anterior claro, clase dijo claro. que no tiene Por que ser general, ejemplo, ¿no? no. Por ejemplo, a ver, en principio, el problema se tiene que plantear desde la perspectiva de la demanda, ¿ya? Entonces, esa demanda va a ser planteada como el beneficio que va a recibir el futuro beneficiario. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos, Heidi, de dónde eres tú? Cusco. Perdón, Ya, Cusco. Cusco. Imagínate que tú dices, ¿no? La provincia del Cusco no tiene servicio de alumbrado público de calidad, está siendo muy genérico, ¿no es cierto? Pero si tú dices el poblado de Sicuani tiene deficiencias en el alumbrado público, en el servicio de alumbrado público, ya está haciendo una descripción un poco más exacta. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, la idea es de que tú trabajes con un potencial beneficiario, ¿ya? Entonces, ese potencial beneficiario desde la perspectiva de la demanda carece en su totalidad o de forma parcial de su
de un determinado beneficio, ¿no? En este caso, de un servicio social. Entonces, ya cuando tú identifiques a ese grupo, lo trabajas y lo delimitas solo a ese grupo, las causas y los efectos, ¿no? Lo que sí sería interesante recalcar es que el efecto último o el fin último no sea pues siempre en todos los casos que se mejora la calidad de vida, ¿no? Porque está claro que es obvio que se mejora la calidad de vida. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Entendible. Ok, Gracias. de nada, señorita. ¿Alguna otra pregunta? Bien, otra cosa que debo de indicarles, no se olviden de que ustedes pueden pedir tutorías a mi persona para ir revisando o solucionar algún tipo de problema respecto de el desarrollo de sus cursos. Yo ya he tenido, inclusive respecto a este tema, 3 tutorías. Entonces, si gustan, ustedes ya saben que pueden tener las tutorías de preferencia los días viernes, ¿no? Que es el horario en donde más disponibilidad tengo. ¿Ok, chicos? Dime, Jennifer. Profesor, buenas noches. Justo hablando de ese tema de la tutoría, hace días le envié su correo electrónico para que mi grupo pueda tener una tutoría con usted. O sea, le solicitaba, pero no he tenido respuesta o no lo estoy haciendo Sí, bien o no, medio por el cual no. ¿Sabes qué pasa? De que a muchos de ustedes me mandan un correo electrónico y cuando les respondo no me deja responder. Entonces te voy a agradecer, por favor, Jennifer, que me escribas al WhatsApp, me dices quiénes son los miembros de tu, de tu grupo, porque yo tengo que agendarlos a todos ustedes, no solo a uno. ¿Ya? Y lo hacemos al toque. Muy bien, chicos. Por si acaso, en el chat del salón les he puesto, acá de la clase, les he puesto los enlaces de 3 videos, 2 de los cuales que tienen que ver con el marco lógico y uno de ellos que es un ejemplo del prerequisito para que se haga ese marco lógico, que es el árbol de medios y fines, o que también se conoce como el árbol de objetivos. ¿Ok, chicos? Muy bien, si no tenemos ninguna otra consulta, entonces lo dejamos ahí hasta la próxima semana. Listo, profesor, muchas gracias. Ya, Raúl, gracias a usted. Gracias. Gracias por la paciencia. Gracias. Ok, Gracias, Pastor, profe. Hasta luego. Magali, Jennifer, hasta luego, buenas noches. Tengan Hasta una luego, buena profesor. semana. Hasta luego. Hasta luego, Nilton.